Buen día, ¿cómo les va, Brian, Camila? Profe, yo no me quedó bien en claro el que le explicó a Jimé el otro día, el 4 era. Ese creo que es el que está en pantalla. Sí, sí, tenía que ver con eso. Era, ¿te acordás de la pileta, la pelopincho, decíamos, puesta en un primer piso, en un piso de losa? Eh, Esto, la verdad, a mí se me ocurrió porque lo veo acá a unas cuadras de mi casa. Había un departamento que tiene como un balcón amplio que da a la calle, y en ese balcón amplio pusieron una pileta. Y bueno, a veces uno no siempre tiene en cuenta lo que pesa el agua y lo que pesa uno mismo. Entonces, eh, el problema, bueno, suponer que el balcón o ese patio, esa losa, resistía unos 5.000 pascales. O sea, si tenía en algún sector más de 5.000 pascales de presión, se hunde, se rompe. ¿Sí? Y eso es más o menos la normativa de los edificios en general, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, poniendo esa cota, ese límite de peso, la pregunta, el problema sería ¿cuál es la altura máxima de llenado que podría tener una pileta para que no se dañe la losa, no supere ese valor. Considerando además que iba a haber dos chicas, que se iban a meter en esa pileta. Entonces, lo primero que hicimos fue estos 5.000 pascales, que son 5.000 newton por metro cuadrado, transformarlo a cuánto peso, cuánta fuerza por metro cuadrado podía resistir esa losa. Básicamente lo que hicimos acá fue, de la definición de presión, era la fuerza perpendicular, ¿no? Dividida el área. Bueno, esto lo despejamos la fuerza y entonces nos quedaría que la fuerza perpendicular es igual a la presión por el área. Entonces, ahí lo que supusimos fue decir, bueno, consideremos un metro cuadrado como un área estándar. Así que si uno toma los 5.000 pascales, o sea, los 5.000 newton por metro cuadrado, y los multiplica por un metro cuadrado, lo que tiene es que la fuerza perpendicular, esa fuerza total o máxima que podía soportar la losa por metro cuadrado, es de 5.000 newtons. ¿Sí? Esto le podemos llamar, en realidad, yo le había puesto una T, pero le podemos llamar como la presión, sería la fuerza máxima que puede soportar la losa. ¿Sí?
Y lo que hicimos, solo por hacer un cambio de unidades y trabajar por ahí con números que nos son más familiares, nos resultan más familiares, lo que hicimos fue cambiar de las unidades del sistema internacional de Newton al sistema técnico de kilogramos fuerza. Y para ese cambio lo que tenemos que hacer es dividir por 9,8. Ese es el factor de conversión entre un sistema y otro del sistema internacional al sistema técnico, se llama. Así que con eso llegamos a estos 510 kilogramos fuerza por metro cuadrado que podía soportar esa losa. Decídeme, Camila, si hasta ahí vamos bien con esa idea. Sí, profe. Hasta ahí sí. Bien. Entonces el enunciado además planteaba que estaban estos dos chicos que se iban a meter, que pesaban 25 y 32 kilogramos fuerza cada uno, respectivamente. Entonces, ahí supusimos que esos dos chicos se podían meter en la pileta y podían estar dentro de un mismo metro cuadrado, como jugando juntos, parados cerca, ¿sí? Entonces, si la losa podía soportar esos 510 kilogramos fuerza y considerábamos que iban a estar parados los dos nenes ahí, quiere decir que lo que quedaba para ponerle de agua, peso de agua, era la diferencia entre lo que soportaba la losa y el peso de los chicos. ¿Sí? O sea, la losa soportaba 510 kilogramos. La pregunta es cuánto le podía poner de agua si tenía los dos nenes parados ahí. Entonces, le restamos el peso de los dos nenes y llegamos a 453 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Claro que la pileta iba a ser más grande que un metro cuadrado y los nenes iban a estar en algún lugar ocupando ese espacio, no en otro. Entonces uno podría decir, bueno, pero si los tengo acá, allá podría poner más agua. Pero los nenes se van a estar moviendo, entonces uno tiene que suponer el caso en el que los nenes estén parados ahí y estén contribuyendo al peso sobre la losa, pero puede ser en este metro cuadrado, en aquel o en aquel otro. Entonces, en general, no va a poder ser más de 453 kilogramos fuerza. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, ahora la pregunta que resta, y es lo que quedaba de tarea, es cómo traduzco esto a una altura de agua. O sea, yo lo que me tengo que plantear es que, a ver si con esto puedo hacer algo en perspectiva. Si yo supiese hacer perspectivas. A ver, esto me deja así. Bueno, supongamos que yo tengo ese es el metro cuadrado que yo estoy considerando ahora. ¿Sí? Y yo a ese metro cuadrado quiero ver cuánta agua le puedo poner. Entonces, tengo que armar un paralelepípedo, sería, ¿no? Como
un cubo, pero no un cubo, sino algo más bien rectangular. Hasta ahí más o menos se entiende. Yo traslado esto Sí, sí. todo. No, la destreza que yo estoy adquiriendo con esto es impresionante. Miren, no estoy para una carrera de arquitectura, pero casi, casi. Bueno, entonces yo me tengo que preguntar ahora, de ese paralelepípedo, ¿qué altura va a tener? Le ponemos h como siempre. Esto es lo que nos han colonizado los estadounidenses. Lo que yo me tengo que preguntar ahora es qué altura tendría que tener ese paralelepípedo para que pese 453 kilogramos fuerza. O que tenga 453 kilogramos. ¿Sí? ¿Cómo es el volumen de un paralelepípedo? Cri-cri. La base por la altura, ¿no? ¿Sí? ¿Están ahí? Acá me escriben. Sí, sí, bien. Bueno, la base de este paralelepípedo es 1 metro cuadrado. Y la altura dijimos que es h. Bien, bueno, tenemos que hallar entonces una relación entre ese volumen que quería correr esto, porque me faltaron. Bueno, ahí agarré todo. Una relación entre el volumen este y estos kilogramos fuerza por metro cuadrado, que equivalen a 453 kilogramos de masa por metro cuadrado. Y ahí se me superponen una cosa con la otra. Bueno, y para relacionar uno con otro, lo que voy a usar es el concepto de densidad, lo que habíamos visto al principio de la última clase. La densidad y La masa sobre volumen. Era la masa sobre volumen. Sí.
Exactamente, usábamos la letra ρ para definirla. La masa sobre volumen, exactamente. Así que, para relacionar esto, y como lo que nosotros queremos hallar es el volumen, para despejar la altura en definitiva, lo que vamos a hacer es despejar esto, y entonces nos va a quedar masa sobre la densidad. Bueno, y en el caso nuestro podemos reemplazar entonces, vamos a escribirlo acá abajo. En el caso nuestro, que nosotros teníamos que nuestro volumen era 1 metro cuadrado por la altura, igual a cuánta masa era lo que teníamos. 453 kilogramos de masa, dividido la densidad del agua. ¿Se acuerdan cuál era la densidad del agua? Eh, 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, ¿no era? O Exactamente. sobre. 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Bien. Acá puse mal el signo. Ahí. El volumen, le había errado el signo. El volumen era igual a la masa dividido la densidad. Bueno, si hacemos esta cuentita, acá los kilogramos se simplifican con los kilogramos. Este metro cúbico queda en el numerador. Y 453 dividido 1000 es como correrle 3 lugares la coma y nos queda 0,453. Así que esto es 0,453 metro cúbico. Y ahora lo acomodo. Bueno, y ahora tenemos que 1 metro cuadrado por h es igual a 0,453 metro cúbico. Así que pasamos dividiendo el metro cuadrado y nos queda despejado h. ¿Sí? Así que lo que vamos a tener acá va a ser h igual a 0,453 metro cúbico dividido 1 metro cuadrado, y eso nos da como resultado 0,453 metros. Así que esa sería la altura máxima de llenado que podría tener la pileta, la pelopincho en cuestión. En el 5, que dice, te da la altura, o sea, una distancia, y la presión en la superficie. La presión en la superficie sería P0, o Claro. PO, que es
Vamos. Y la presión total sería P0 más ρ por G por H, Sí, por la gravedad por la altura. sí, sí. ¿Y ρ cómo la calculamos? El RO Porque es dato. Están con agua de mar. Lo tienen, es este valor. No, ese RO no lo tiene claro, o sea, listo, me faltaba ese valor, está bien. claro, no lo tienen que calcular de nada. Eso ya Perfecto. es un dato. ¿Sí? O sea que en el 6 también va a ser lo mismo. Te da la presión del agua normal. O sea, Claro, acá sería el agua dulce, ¿no? Porque es una claro, pileta. Y esto era está bien. sí. Claro, yo no sabía eso, entonces, bueno, me faltaba un dato para poder calcular, para poder usar la fórmula, digamos. Claro, no, digamos, en esos casos, en general, a menos que uno vea que tiene que hallar la densidad, eh, la densidad es una cantidad conocida. Digo, en el 7 les piden explícitamente que determinen las densidades, ¿sí? Pero en los otros, simplemente la densidad es un valor que uno saca de una tabla. Buenísimo. Lo mismo que en el 8. El 8 habla del mercurio y el mercurio va a ser algo que tiene una densidad dada. Por eso está la tablita esta en general, porque algunos datos se iban a usar y además podían tener una noción de cuáles son las densidades de algunas cosas, ¿sí? De algunas estaban, pero para que vean, por ejemplo, que bueno, lo pueden ver acá, ¿no? El mercurio es 13,6 veces la densidad del agua. O el plomo. Fíjense, el plomo es 11,3 veces la densidad del agua. Por eso son tan pesadas las cositas tan chiquitas de plomo, ¿no? Las plomadas, cuando uno va a pescar, una cosita así chiquita ya pesa 150 gramos. Nada, esa era un poco la idea y que de paso saquen los valores que necesiten para los problemas. Ok, ok. ¿El 3 ya lo explicó? El 3 no. Porque, bueno, yo igual lo intenté hacer el otro día y después no lo miré más, pero tenía, no sé, no me salía, pero por ahí ahora, qué sé yo, si lo intento hacer tal vez me salga, no sé. El concepto del 3 lo podemos ver con la simulación. ¿Has entrado al simulador este? No sé si tenés internet como para... El del ejercicio 2 no pude entrar porque no me abría la página. No sé, pero debe ser un problema de mi computadora porque me pedía una aplicación o algo así. El flash. Por ahí le tenés que instalar Sí, o transmitir. A veces te va a aparecer acá arriba a la izquierda, no sé si estás viendo la pantalla, sí, sí, la veo. como para darle un permiso. ¿Ves? Ah, Para que pueda usar el flash. bárbaro. Fíjate por ahí de eso. Entonces, ¿cuál es la idea del problemita ese? A ver, acá ponía, se sumerge un trozo de metal, era, ¿sí? Y se conoce el peso, eh, y pregunta de qué material se trata, observando cómo cambia la marca en una probeta, dice acá. Nosotros lo vamos a hacer con esta pileta, mirá. Podemos
agarramos un trozo de metal, acá ya sabemos cuál es, pero a ver, la idea es esta, tenés un trozo de metal, que conoces el peso, y tenés un recipiente de agua que tiene un indicador de cuántos litros tiene. Entonces agarrás y le metés el objeto de metal. ¿Ves? Y ahora el indicador de cuántos litros tiene cambió. ¿Sí? Porque ahora, además del líquido, está el volumen de este bloque de aluminio. Entonces la idea es que vos, conociendo su peso, conociendo la masa que tiene y conociendo su volumen, porque lo podés calcular de la diferencia entre el volumen con el objeto en el líquido y el volumen del objeto afuera. ¿Sí? Sí, Con sí. eso podés calcular la densidad. Y una vez que tenés la densidad, te vas a una tabla que puede ser esta, y te fijas a ver qué metal puede ser de los que tenés, por ejemplo, acá. Fíjate que acá tenés aluminio, hierro, cobre, plata, plomo, mercurio, oro y platino. Todos esos son metales. Mercurio seguramente no va a ser porque dice que es sólido, ¿sí? Y el mercurio es líquido. Pero entonces lo que haces es mirar de la densidad que vos determinaste a cuál se parece de estas que están acá. Y entonces podés determinar de qué material es. Perfecto. Que entonces, profe, se tienen que restar los 425 menos los 250 del volumen. Claro, exactamente. Esa es Bien. la idea. Porque eso representa el volumen que ocupa ese trozo de metal. Entonces así ustedes pueden, eso es la anécdota, la historia de ¿cómo es? De Arquímedes y el rey, ¿no? De la corona, para saber si era de oro o no. Es lo que narran ahí en los libros. Si ustedes pesan algo y tienen algo de forma irregular, que claro, es difícil medir el volumen, pero lo sumergen en un líquido y ya está. Con la variación del nivel del líquido, pueden determinar el volumen que ocupa eso. Entonces, con ese volumen y con su peso, con su masa, conocen la densidad. Y conociendo la densidad, pueden ver si es del material que dice ser, o si es de otro material, o si en vez de ser macizo es hueco. ¿Sí? Esa es la idea de esto. En este caso de la simulación, parece es como pavo, como trivial, porque uno dice, ¿para qué necesito meter esto en el agua para medir su volumen? Si tengo un cubo que mido los lados y listo. Pero lo interesante de esto es que la forma del objeto puede ser completamente irregular. Entonces uno simplemente lo que hace es meterlo en el líquido. Bueno, nos vemos el lunes o cualquier cosa nos escriben, ¿sí? Bárbaro, muchas gracias. Bueno, Bueno, profe. Un buen fin de semana. buen fin de semana, adiós. Adiós, profe.